Bienvenido de nuevo a esta serie de 20 cosas comunes que suele pasar a los que se aventuran al mundo de la inversión, donde la mayoría de casos es por desconocimiento o exceso de confianza. Seguro que alguno de estos errores te han pasado o los llegaste a pensar en su momento. Veamos de qué trata. Es muy importante conocer en profundidad el activo sobre el cual vamos a realizar una inversión. Los fondos de renta fija, a pesar de lo que su propio nombre pueda llevar a pensar, no tienen una rentabilidad fija y pueden llegar a experimentar pérdidas. Estos fondos se componen de una serie de bonos que el gestor puede mantener o vender. Así, a través de compras y ventas, el gestor trata de maximizar el valor total de la cartera, con lo que la ley que define la evolución del fondo de renta fija es la de oferta y demanda, de manera que, por lo general, el valor de los bonos va en proporción inversa al movimiento de los tipos de interés y se ve afectado por la evolución de los mercados de renta variable o del crecimiento económico general, así como por los demás factores que definen los propios bonos, como es la calidad crediticia de la entidad emisora o el volumen de emisión. En este sentido, la recomendación es, si es posible, tenga un poco de paciencia, porque suelen ser pérdidas transitorias. Debe tener en cuenta que una forma de evitar fluctuaciones de precios en los bonos es establecer vencimientos cortos. Cuando compramos un fondo denominado en dólares, que es lo más común a la hora de vender y tributar, es necesario tener en cuenta que, aunque nosotros entregáramos otra moneda para la compra y recibiéramos la misma en la venta, la retención que se nos practique tendrá en cuenta los importes de compra y venta expresados en la divisa de referencia del fondo. De esta forma, la tributación queda vinculada a la plusvalía generada sobre el valor de las participaciones. Deberá tener en cuenta la evolución de la divisa y con ella el tipo de cambio que se le aplicó en el momento de la suscripción y en el del reembolso. A efectos de Hacienda, la rentabilidad del fondo sea positiva y por lo tanto, en caso de reembolso, tengamos que tributar por las plusvalías generadas, mientras que realmente dichas plusvalías pueden haber desaparecido por el efecto del tipo de cambio en su moneda de origen. Decididamente no. Cada año, revistas nos bombardean con rankings de los fondos más rentables en el año anterior, pero antes de dar el paso definitivo, esto es, el de invertir nuestro dinero en un fondo determinado, deberíamos realizar una reflexión más profunda sobre cuál es el mejor fondo y por qué. Un buen dato de rentabilidad debe ir necesariamente acompañado de una serie de preguntas que nos demuestren tanto la consistencia de los resultados como la calidad de la gestión del fondo. Todas estas preguntas nos permitirán acercarnos a aquellos fondos que verdaderamente nos aporten más garantías sobre su buen comportamiento, no solo pasado, sino también presente y futuro, de forma que nuestra inversión cuente con las mayores probabilidades de éxito. La reforma fiscal favorece al inversor de fondos, gracias principalmente a la desaparición de tributación por el traspaso de fondos. Ya no es necesario tributar por el cambio de fondo. A la vista de esta reforma, se abre ante los ojos del inversor un panorama claramente más atractivo, pero a pesar de la idea que se desprende de todo, no siempre será necesariamente más beneficioso traspasar nuestro fondo de inversión, evitando el peaje fiscal. La excepción radica en aquellos fondos que acumulen pérdidas, puesto que, si optamos por el traspaso sin tributación, estaremos dejando atrás la posibilidad de declarar las minusvalías generadas y por tanto no podríamos compensar minusvalías y plusvalías. Los fondos garantizados se definen como aquellos que garantizan que, como mínimo, el partícipe recuperará al vencimiento un porcentaje de la inversión inicial, de manera que, para poder disfrutar plenamente de la garantía, hay que mantener la participación durante los periodos estipulados. Por eso, hay que conocer todas las características y condiciones a las que queda vinculada la garantía del fondo, y entre ellas, en este punto, nos centramos en si la garantía es interna o externa. Garantía interna es cuando es otorgada por una entidad y a favor del propio fondo. La garantía externa cuando es otorgada por una entidad financiera a favor de los partícipes y las cantidades que se abonen no tendrán la consideración de rendimientos procedentes del fondo, sino que tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario. Idea que subyace en la mente de todos los inversores. Podríamos decir que el riesgo es la probabilidad de que la rentabilidad futura real de nuestra cartera sea menor que la que prevemos en la actualidad. Es más, podríamos centrarlo en que dicha rentabilidad llegará a ser negativa.
En un principio, esta afirmación puede parecer contradictoria, puesto que podríamos suponer que a mayor número de fondos, el riesgo aumenta. En este punto acudiremos a Sharpe, uno de los padres de la teoría moderna de gestión de carteras, que distinguió dos tipos de riesgo. El riesgo sistemático, que es el riesgo del mercado, y este no se puede eliminar diversificando. Riesgo no sistemático. Es el riesgo propio de cada empresa o activo y que puede reducirse hasta casi eliminarlo a través de una cartera con un número suficiente de fondos, para lo cual lo ideal sería la combinación de fondos que tuviesen correlación negativa. Este enunciado impera en la mente de muchos inversores, si bien no son pocos los que utilizan la máxima contraria en cuanto pierda vendo, situados en el caso de una necesidad de liquidez. Las preguntas que muchas veces nos hacemos, los que ya hemos pasado por la etapa de avaricia, sería ¿qué fondo vendo? ¿Con el que más gano o con el que más pierdo? La idea sería, viendo los fondos que peor me sienten, que unas veces acumularán pérdidas y otras veces no. En cualquier caso, la decisión de vender un fondo u otro no suele ser sencilla y debe ser meditada y argumentada por algo más que la rentabilidad. La clave está en conocer los productos en los que se ha invertido y los riesgos que implican para finalmente quedarse con los mejores, los que le sientan bien, deshaciéndose de los peores. En absoluto. Si usted iniciara hoy un plan de pensiones determinado, no es obligatorio que continúe con él hasta el momento de su jubilación. Por lo tanto, en cualquier momento usted puede quedarse en la misma gestora, pero trasladarse de un fondo a otro. Cambiar de gestora traspasando sus derechos de una gestora a otra. Y todo ello, además, sin ninguna repercusión fiscal ni coste alguno. Uno de los refranes más conocidos del mercado es un buen consejo con una salvedad. La mayor parte de las veces no se puede vender con la noticia, porque el rumor queda en eso, y la noticia nunca llega a producirse. También es común que si el rumor se confirma y se convierte en noticia, deje nuestro dinero atrapado en inversiones absurdas, cuando podría estar rentando mucho más en otros activos. Nunca se debe invertir en un valor únicamente a causa de un rumor, incluso si confiamos plenamente en la fuente. Las OPA u ofertas públicas de adquisición son como la lotería del mercado. Una empresa está interesada por una compañía en la que tenemos acciones y realiza una oferta para comprarla. Aparece un tercero, interesado también por nuestra inversión, y ofrecerá un precio más alto que el primer oferente. Sin comerlo ni beberlo, nuestras acciones son deseadas por varios postores dispuestos a pagar cada vez más. La cara más oscura del mercado bursátil se compone del broker desalmado que vendería a su madre para cerrar una operación con buenas comisiones, del empresario que no duda en despedir un 20% de la plantilla para que las acciones de su compañía suban, y del timador profesional que lanza rumores infundados al mercado para enriquecerse a costa del pequeño inversor incauto. La realidad es más amable. La bolsa es un gran mercado que acoge a todo tipo de inversores, que en su mayoría solo quieren que sus ahorros renten más que una letra del tesoro o un bono del Estado. Hay un grupo de inversores que va más allá y busca inversiones éticas con la esperanza de que la motivación principal del sistema capitalista, buscar siempre el beneficio propio, también pueda aplicarse a la salvación del planeta. Existen fondos que solo invierten en compañías éticas y que se aconseja para aquellos inversores que quieran sentir la satisfacción personal de que su dinero está colaborando para mejorar el mundo. La inversión directa en compañías éticas es mucho más compleja, fundamentalmente porque lo normal es que estas compañías estén en fase de investigar un producto que, si bien puede cambiar el mundo, todavía no ha sido descubierto y mucho menos comercializado. Es muy difícil saber cuáles tienen más probabilidad de éxito. También es importante saber distinguir aquellas compañías que investigan un producto con un gran mercado potencial, de aquellas cuyo fármaco servirá para curar una enfermedad con poca incidencia y por tanto con un mercado de nicho que nunca será rentable. Los fondos éticos que tienen como referencias índices éticos que pueden incluso batir al mercado. Esto es una verdad como un templo, pero solo a medias. Frase hecha en el sector donde las haya. Lo cierto es que una mala inversión no se materializa hasta que no se realiza. Entre tanto, queda la esperanza de que el valor vuelva a subir. El principal peligro de las compañías de baja capitalización bursátil o small caps es su baja liquidez. Esto es un enorme problema para los fondos de inversión, pero ¿lo es acaso para el inversor particular? No.
La realidad es que la renta fija no tiene riesgo, en general. Si se espera su vencimiento y aún así existe un riesgo de impago de la renta fija, es de todos conocido el reciente impago de la deuda externa por parte del gobierno argentino. La renta fija puede bajar, y baja porque al final se mueve en donde el precio depende de si hay mucha o poca demanda. Cuanta más gente quiera comprar bonos, más se aprecia el valor de los bonos. Si nadie los quiere, el valor de los bonos se desplomará rápidamente. Entonces, esta renta fija pasa a parecerse mucho a la renta variable, y por lo tanto le comenzamos a aplicar primas de riesgo. No es normal. No se deje llevar por los últimos años de bolsa. Lo más probable es que le hayan asesorado mal porque o bien usted era mucho más conservador que la cartera que le recomendaron, o bien no está suficientemente diversificado o ha sucedido un cisne negro. La regla número 1 de la inversión en bolsa es invertir única y exclusivamente el dinero que nos sobra, y por ello entendemos el dinero que no vamos a necesitar en un plazo de al menos 5 años. Que la bolsa proporciona en el largo plazo una rentabilidad media de alrededor del 10%, pero esto no ocurre linealmente. Por lo tanto, lo importante es no comprar cuando ha subido mucho, y sobre todo, no salirse cuando también ha bajado mucho. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos que deshacer posiciones para pagar nuestra hipoteca, justo cuando el mercado se ha pegado un batacazo. Lo más importante es diversificar bien mi inversión. Una vez creemos en la asignación realizada, lo que hay que hacer es añadir valores a mi cartera. A medida que voy añadiendo valores a mi cartera, los valores van correlacionándose negativamente entre sí, de manera que si unos bajan, otros suban. Invirtiendo en Telefónica, Google, Amazon, Apple, me puedo quedar muy tranquilo. Es una gran compañía y sale en los periódicos todos los días. La renta variable tiene riesgo y no se puede estar invertido tan solo en un valor. ¿Verdad que Telefónica suena como un valor tranquilo? La gente siempre habla por teléfono, da dividendo, todos la conocemos porque de una manera u otra somos sus clientes, lo cual quiere decir que es mucho más arriesgada que la media de los valores que podemos elegir. Y por otra parte, una compañía de tabaco, con la inmensa cantidad de demandas que tiene la industria y con lo que se les viene encima, su dificultad para subir precios, lo que perjudica la salud del producto, o sea, un riesgo que es la mitad que el del mercado. La suma de sus rentabilidades medias en el último año sería del 12%, pero la suma de su volatilidad conjunta es del 16%, menor que la volatilidad de cualquiera de las dos por separado. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.